modelo era bajar el gasto público. Había que poner en orden las finanzas públicas y no hay más que dos maneras para hacer esto: aumentar el ingreso o bajar el gasto público. ¿Y qué gasto público es el que se baja? Pues el que se dedica a hacer una carretera, un centro de salud, una escuela, o atender las necesidades de las clases más necesitadas. Hubo un decremento durante esos años en el nivel de vida de la gran mayoría de la población latinoamericana y hubo un deterioro social que yo creo que en buena medida estamos pagando hoy en día. América Latina vivía una época de cambios intensos. A las transformaciones económicas y sociales se les sumaba un cambio político. La mayoría de los países del hemisferio derrocaron a las dictaduras gobernantes, instaurando regímenes democráticos. Para el Fondo Monetario Internacional, variaban los interlocutores, pero no la política. Fue en ese entonces que las nuevas autoridades latinoamericanas ensayaron una resistencia frente a la presión del organismo. Y había un interés en ese momento especial del gobierno americano porque los tres países más importantes de la región, o sea, Brasil, México y la Argentina, no estaban pagando su deuda. Y entonces recuerdo que ellos tenían algún temor de que hubiera una especie de club entre estos países y que eso les permitiera una capacidad de negociación en el escenario internacional mayor. Tuvimos varias reuniones en donde incluso se discutió la formación de un frente común para negociar con los bancos. Así que no cayéramos en la estrategia que trazó el Fondo y la Tesorería americana de tratar el problema caso por caso. Y lo cierto fue que tanto el Fondo como el gobierno americano tomaron algunas medidas para convencer a algunos de los miembros de que no era bueno hacer el club y que la negociación individual daba mejores frutos, ¿no? Entonces el país que podía arreglar, nos pasó en alguna oportunidad, dejaba de ser tan solidario con los otros países porque había arreglado. El intento de unión latinoamericana para enfrentar al Fondo Monetario había fracasado, pero no sería el único. En la misma época, algunos países evaluaron la posibilidad de declarar ilegítimas las deudas contraídas por los anteriores gobiernos de facto. De acuerdo con la jurisprudencia de Estados Unidos, esas son deudas que pueden no pagarse. Bueno, una deuda odiosa es una doctrina a nivel del derecho internacional. Es muy importante porque esa doctrina dice que una deuda contratada por un régimen despótico es una deuda personal del régimen. Sin embargo, las gestiones diplomáticas del Fondo Monetario Internacional y las presiones externas e internas acallaron los posibles reclamos. La injerencia del fondo en los temas de Estado de cada nación se profundizó y los planes económicos propuestos por el organismo se instalaron aún con mayor facilidad. Y esto explica en gran medida que las políticas económicas desde esa época que se aplicaron en América Latina fueron similares. Y se dieron pues ajustes fiscales muy fuertes, disminución del empleo público, pero por otro lado conseguían más recursos con qué pagar a los banqueros. Y lograron pagar a los banqueros. Y los banqueros salieron del hoyo, ¿no? Lo que ocurrió es que América Latina quedó bastante en el hoyo, ¿no? El fondo trata de encontrar mecanismos que le permitan al país, de una manera razonable, poder pagar los servicios de la deuda externa. Y esto ha sido casi de su inicio uno de los roles del Fondo Monetario Internacional. Durante los años 80, las deudas continuaron creciendo debido a los altos intereses y las naciones latinoamericanas debieron solicitar nuevos créditos para poder pagar los antiguos compromisos en una espiral de endeudamiento que parecía no tener final. Esa es la década que se denominó de modo genérico la década perdida. Y perdida porque toda América Latina, México, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, etcétera, exportamos capital.
tuvimos que pagar más al exterior de lo que recibimos del exterior. O sea, que desde el 82 le ha ido mucho peor a América Latina. Pero hay que reconocer que en el tema específico de la deuda, desde el 82 en adelante, está claro que los beneficios han sido fundamentalmente para los mercados financieros internacionales. No han sido para América Latina. A fin de los años 80, las políticas de ajuste que vienen aplicando los países de Latinoamérica quedaron plasmadas en el Consenso de Washington, un catálogo de medidas económicas que se iban a convertir en la piedra fundamental del neoliberalismo en América Latina durante los años 90. Los mentores del supuesto complot contra Latinoamérica habían escrito su carta orgánica. El Tesoro norteamericano define una política y el FMI, el Banco Mundial, aplican esa política. Eso se llama el Consenso de Washington, porque esas tres instituciones están ubicadas en Washington. Esto lo escribió un señor Williamson, y habría que llamarle el Consenso de Williamson, porque en realidad lo escribió él, y dijo, bueno, acá en Washington cuando conversamos, llegamos a la conclusión de que hay una cartilla de una docena de políticas que todo el mundo debe hacer. Y las condiciones que impuso el Fondo Monetario fueron las condiciones de hegemonía del neoliberalismo. Condiciones tales como apertura de las economías, privatización de empresas, privilegio del ajuste fiscal, desregulación de la economía, flexibilización laboral. En verdad, el paquete, los condicionantes del Fondo Monetario son el eje de las políticas del continente. Cualquiera que fuera el país, el paquete era el mismo. Entonces, claramente se sintió que este fenómeno de la deuda permitía presionar para que los países hicieran lo que a ellos les parecía que era razonable. Y América Latina hizo esto toda la década del 90. Y no le fue bien. Salinas en México, Fujimori en Perú, Menem en Argentina, Collor de Mello en Brasil. Van a aplicar al pie de la letra las políticas del Consenso de Washington. Mientras tanto, los bancos internacionales intentan desembarazarse del tema de la deuda. El secretario del Tesoro estadounidense, Nicholas Brady, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, idea un plan. El plan Brady consistía en convertir la vieja deuda latinoamericana en bonos. Acciones que cualquier ahorrista del mundo podía adquirir en el mercado y obtener una alta rentabilidad. Ahí sí se ve muy claramente cómo los Estados Unidos interviene directamente en el manejo de la reestructuración de la deuda, ¿no? Brady propone que los bancos reconozcan que la deuda vale menos de lo que valía originalmente y que se haga un canje, una gran conversión. Toda esa vieja deuda la convierten en Brady Bonds, bonos externos que tienen una cierta garantía del Tesoro de los Estados Unidos. El plan Brady era un arma de doble filo para América Latina. Por un lado le otorgaba una quita en la deuda del 30%. Por el otro, al entrar al plan Brady, cada país admitía definitivamente la existencia de la deuda y al reconocerlo, el reclamo de ilegitimidad quedaba sin efecto. Además, al tener el respaldo del Tesoro norteamericano, los bonos subieron su valor, por lo que las deudas, lejos de reducirse, se multiplicaron. Los bancos se deshicieron de la inmensa mayoría de la deuda latinoamericana y se la pasaron a esta masa de inversores. Durante la década del 80, los procesos hiperinflacionarios y las crisis económicas habían marcado a las naciones del hemisferio. En los 90, algunos países deciden atar su moneda al dólar estadounidense. La inflación se controla y los capitales extranjeros, alentados por la posibilidad de realizar nuevos negocios, inundan la región. Las economías se estabilizan. Por primera vez, América Latina parecía disfrutar de las políticas del Fondo Monetario Internacional. Políticas que producirían profundas transformaciones sociales y económicas. Muy pronto quedaría al descubierto la verdadera cara del supuesto plan para dominar la región.